Historia de la pedagogía, sección 12, primera parte, la cultura y la educación en la antigüedad. 4. El surgimiento de la reflexión filosófica y sus primeras aplicaciones a la educación. 15. El ser y el devenir, las soluciones de Empédocles y Anaxágoras. 16. Los atomistas. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalbergi. 15. El ser y el devenir, las soluciones de Empédocles y Anaxágoras. La exigencia expresada por los eleáticos es mucho más profunda de lo que parecería a primera vista. En efecto, por un lado, es cierto que no conocer más que lo estable. Imaginemos un mundo en el que verdaderamente todo mudase. ¿Quién podría conocerlo o abrigar la esperanza de verlo? Pero el hecho es que el mundo es mudable, no obstante lo cual aspiramos a conocerlo y en cierta medida lo conocemos. Empédocles de Agrigento, esto significa que existe algo estable, es decir, que existen varias sustancias estables, cualitativa y cuantitativamente inmutables, de las cuales se debe admitir, sin embargo, que son movidas o mezcladas por ciertas fuerzas. Estas fuerzas son el amor o amistad y el odio o contienda, que perennemente mezclan y separan los elementos o raíces en que consiste o de que se compone cada cosa en particular y que, según la física simplista de los identifica como fuego, aire, agua y tierra. Cuando predomina el amor, se tiene la esfera, perfectamente homogénea, en la que todo está aglutinado con todo. Cuando odio, se tiene el caos. Odio y amor dominan alternativamente, determinando grandes ciclos cósmicos. El conocimiento humano es posible en cuanto que en el hombre existen los cuatro elementos y las dos fuerzas, y vale el principio de que lo semejante conoce a lo semejante. Estas doctrinas son expuestas por Empédocles en dos poemas, de la naturaleza y las purificaciones, que ya en el título revela la influencia órfico-pitagórica. Casi contemporáneo de Empédocles fue Anaxágoras de Clasomene, quien introdujo la filosofía en Atenas, a donde llegó en época de Pericles, de quien se convirtió en amigo y maestro. Acusado de impiedad por los enemigos de Pericles, según parece con el pretexto de que sus teorías físicas, como por lo demás las de todos los naturalistas, negaban la divinidad del sol y la luna, tuvo que volver a Jonia. Anaxágoras propone una solución afín a la de Empédocles. Entidades permanentes, pero móviles, y una fuerza ordenadora explican la realidad tanto del ser como del devenir. En cambio, faltan en Anaxágoras los aspectos mágico-religiosos presentes en Empédocles. Escribe en prosa, con tono sosegado y racional, y se esfuerza por explicar, en el modo más persuasivo y posible, la extrema y mudable variedad cualitativa del mundo de nuestra experiencia. Las entidades permanentes cualitativamente distintas son muchísimas, están divididas en partes infinitesimales y por lo mismo invisibles, que él llama semillas y que Aristóteles denominará homeomerías, es decir, partículas similares. En todas las cosas hay partículas de todas las cosas, pero en proporción variable, de tal manera que la cosa asume el aspecto de las homeomerías que predominan en ella y muda su aspecto cuando las pierde en cantidad suficiente como para que predominen homeomerías de otro tipo. Al quemar un pedazo de madera, se dispersan en el aire las homeomerías propias de la madera y quedan predominando las del carbón, que le confieren su aspecto. Por último, se pierden también estas y permanecen las de la ceniza. Pero no se ha destruido nada. La muerte o destrucción no es más que separación. El nacimiento no es más que una nueva agregación. Las partículas invisibles o visibles solo a la mente, al reunirse de nuevo en número suficiente, pueden volver a ser visibles incluso a simple vista. Decimos entonces, por ejemplo, que ha nacido una nueva planta con nueva madera. Pero, ¿quién gobierna este eterno proceso en el que nada se crea ni nada se destruye? Y sin embargo, nacen y mueren continuamente las cosas particulares. No dos fuerzas, como en Empédocles, sino una sola,
La razón o mente, nous, es lo que según Anaxágoras mueve al universo. Lo mueve sin esfuerzo, pero con infinita perfección, única y perfecta ella misma, que todo lo penetra. Sin embargo, Anaxágoras tendía a limitar la intervención de la mente a los casos que de otra forma no tendrían explicación, prefiriendo hasta donde le era posible las explicaciones puramente naturales. En una palabra, prefería reducir el papel de la mente al de una ordenadora inicial o a atribuirle el de una acción providencial y continua. Como consecuencia de ello, no solo sus acusadores, sino también Platón y Aristóteles consideraron su pensamiento como esencialmente naturalista. 16. Los atomistas. Hemos visto en qué forma las concepciones generales de los naturalistas, tratados hasta ahora, se alejan progresivamente de la experiencia sensible e inmediata, incluso cuando, como en Anaxágoras, se tiene sumo cuidado de justificar a esta en toda su variedad cualitativa. El máximo esfuerzo de abstracción en este sentido lo harán los atomistas, los cuales llegarán a negar lo cualitativo, interpretando las cualidades sensibles como un modo subjetivo que tenemos de percibir una realidad que en sí es puramente cuantitativa. Se trata de partículas pequeñísimas, cuya existencia se puede conocer no con los sentidos, sino únicamente con la razón. Esas partículas son inmutables e indivisibles, átomos, diversos entre sí solo por su forma y tamaño, es decir, son puro espacio lleno, o sea, porciones mínimas de espacio lleno colocadas dentro del espacio vado y totalmente privadas de determinaciones cualitativas. Sus cualidades sensibles se deben únicamente a su forma, tamaño, orden, posición y movimiento. Ganchudos y capaces de adherirse entre sí en los sólidos, redondos en los fluidos, los átomos son la única realidad. De átomos redondos y pequeñísimos están constituidos también el fuego, la luz e incluso el alma, que por ende se disipa cuando el cuerpo muere. Las agregaciones y divisiones de los átomos no están reguladas por ninguna fuerza o intelecto superior a los átomos mismos, sino que solo por su movimiento, que se deriva de un misterioso vórtice original. Por eso, Dante habla de Demócrito diciendo que es aquel que al mundo al azar atribuye. Pero Demócrito de Abdera es un contemporáneo de Platón y no nos hubiésemos ocupado de él si no es porque en general se considera su doctrina como el desarrollo de la de otro filósofo más antiguo, Leucipo, probablemente de Mileto, contemporáneo de Empédocles y Anaxágoras. No sabemos qué es lo que pertenece propiamente a Leucipo. Lo que sí es indudable es que la doctrina, tal como la hemos expuesto arriba, supone un esfuerzo de abstracción que solo un cerebro adiestrado en la matemática, como el de Demócrito, podía haber llevado hasta el fin. Sin embargo, no se debe creer que el atomismo haya sido, ni siquiera en Demócrito, una auténtica y verdadera tesis científica como lo será en los tiempos modernos. Para empezar, no hace ningún esfuerzo por demostrar experimentalmente y ni siquiera con la observación la necesidad de la hipótesis atómica. Antes bien, se dice a las claras que los átomos se conocen solo a través de la razón y no con los sentidos, ni siquiera por vía indirecta. Sin embargo, encontramos el aspecto científico en la cuidadosa justificación de la experiencia sensible en todos sus aspectos, sobre la base de la atrevida concepción general. Sin embargo, al parecer, el principal interés se concentra en la moral, tal y como puede concebirse en tan riguroso naturalismo que no admite ni intervenciones divinas, ni castigos o premios ultraterrenos. El hombre tiende al placer, pero esencialmente al placer del alma, entendida naturalísticamente, que es el único bien auténtico y es igual para todos los hombres. La virtud se debe practicar por sí misma y es su propia recompensa. En el fuero íntimo de la conciencia, aun cuando estés a solas, no hagas ni digas cosa vil. Aprende, por el contrario, a avergonzarte de ti mismo más que de los otros. El que hace la injusticia es mucho más infeliz que el que la padece. A esta interiorización de la moral corresponde una orientación igualmente decidida hacia el cosmopolitanismo. El mundo entero es la patria del alma buena.
De esta forma, el naturalismo jónico, nacido en la polis y que tomó a esta como modelo y punto de referencia, Anaximandro, superó los límites, o por mejor decir, todos los límites de espacio y tiempo, en estas rigurosas afirmaciones de la autonomía y universalidad de los valores humanos, formuladas por Demócrito, basándose al parecer en las enseñanzas del jónico Leucipo.